Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Sí, aquí comienza Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Radio Usach 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Además, está con nosotros Diario Usach.cl, TV Usach 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Daniela Figueroa Videla, somos Línea 1. ¡Uy, qué ánimo! Y la Navidad, el año, la próxima semana. La próxima semana, sí. Muy buenos días, Alejandro Guillén. Me encanta tu ánimo en este día viernes. El viejito Pascuero va a cambiar de uniforme. No nos gusta el rojo. No nos gusta el rojo. No. Va a ser verde. Hay que tomar un color. Ya. Viernes 19 de diciembre. Feliz viernes para ti y para todos nuestros auditores de Línea 1, TV Usach, Radio Usach, bueno, todos nuestros medios. En una jornada que está fresquita, o sea, agradable, digamos, para estar todavía a días del solsticio de verano. Tenemos, según la Dirección Meteorológica de Chile, a esta hora 14 grados, 76% de humedad y esperamos 28 para esta jornada. Ya te lo decía ayer, que para mañana sábado 20 baja considerablemente la temperatura, bueno, no sé si considerable, pero 26 la máxima, algo agradable. Y el domingo 21, donde, bueno, este fin de semana se debiese producir el solsticio, vamos a alcanzar los 27. Rápidamente, Ale, reviso si hay algo en las calles, para variar. ¿Qué hay en las calles? No, gente transitando con mucho semáforo apagado. Yendo al trabajo. Sí, mucho semáforo apagado, sobre todo en, mira, Avenida Pajaritos con Teniente Cruz, esto es la comuna de Pudahuel, por falla de suministro de Enel. Wow. Empresa de mantenimiento efectuó solicitud de reposición y se está a la espera de la revisión de la empresa eléctrica. Y también varios puntos, mira, en Vicuña Maquena con Merced no funciona el semáforo, también en Alameda con Vicuña Maquena, en Pío Nono con Andrés Bello, en Irene Morales con Merced. Mira, todo muy cerca de mi casa, parece que se cortó la luz ahí. Y personal policial se encuentra dirigiendo el tránsito, no es Evelyn. ¿Qué? No, personal policial. Carabineros dirigiendo el tránsito. Sí, no Evelyn. ¿Qué tiempo que no veía? No es su comuna. Bueno, está al límite, en realidad sí es su comuna, pero ya no está. Está en otras cosas. ¿Has visto botada en el cerro? No, pero he visto, no, la comuna de Providencia, estaba pensando en Evelyn como alcaldesa. ¿La has visto en las redes sociales? ¿Quién? A Evelyn Matei. Está un poquito desatada. Está interesante lo que está ofreciendo, la imagen que está exponiendo en las redes sociales. Un poquito tarde. Bueno, pero sí. Pero en fin, ya. Y el metro funcionando, a ver, déjame ver aquí bien, porque ayer, oye, sí. Y en la tarde, también hubo una situación, es más que sabes que hace un calor. La temperatura es altísima al interior. No, el metro está funcionando bien. Así que dicho eso, vamos con la pregunta del día. Bueno, todos los días hay gente que propone ideas originales y creativas en el Congreso Nacional. Sí. Una fuente de inspiración. El diputado Gaspar Rivas, que estuvo en el Partido de la Gente, después se salió. Sí, fue un disco y ahora es independiente. No, pero es miembro de la mesa. ¿De la bancada? Sí. ¿De la mesa, de la Cámara, de diputadas y diputados. Ya, obvio. Les cuento. Presentó un proyecto de ley que faculta al presidente de la República para disolver el Congreso. Ya. Me estaba acordando nuestro compañero Gonzalo Espinosa sobre Elmo. Yo me había quedado con el sheriff en un minuto, pero ahora está innovando con esto. Y tenemos 3 opciones. ¿Es peligroso para la democracia? El Congreso no lo va a aprobar. Es obvio, Watson. Y la tercera, para quien le guste, es un buen proyecto. Repetimos, diputado Gaspar Rivas presenta proyecto que permitiría que el presidente pueda disolver el Congreso. Lo puede responder en nuestras cuentas de Instagram, @RadioUsach, @TVUsach. 7:34, vamos con las principales noticias de esta jornada. Titulares en Línea 1. Le cuento. Dale. Que el Ministerio de Salud dio una información bien compleja. La detección en Chile del subclado K de la influenza A, que es H3N2, que es una variante genética del virus que ya circula, entre paréntesis, por muchas regiones del mundo, y que también asomó en Chile. La autoridad ha señalado que este hallazgo era esperado y que se da en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en el país. Desde el Ministerio de Salud han indicado que no se ha observado un aumento en la gravedad de los casos ni en las hospitalizaciones y que es probable que en los próximos días se confirmen nuevas muestras positivas a medida que continúan los análisis del Instituto de Salud Pública. Esta noticia a los europeos los tiene bien preocupados.
Y el presidente electo, José Antonio Kast, sostendrá hoy viernes una nueva reunión con, ¿adivina quién? ¿Sabes? El expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Exactamente, en su domicilio de Las Condes. El equipo del presidente electo confirmó que el encuentro se realizará a las 4 de la tarde de esta jornada y que tras la cita Kast ofrecerá un punto de prensa para informar sobre sus alcances. La reunión se da luego de la polémica generada por un encuentro previo entre ambos, que derivó de la suspensión de la militancia de Frei en la Democracia Cristiana. Funcionarios de la Brigada Anticorrupción de la PDI realizaron diligencias en la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, ahí en el centro de Santiago, y en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción. La indagatoria está a cargo de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, dirigida por la fiscal Jimena Chong, y se origina tras una denuncia que involucra a exfuncionarios del gabinete de la Dirección General de Concesiones, entre ellos el ex jefe de gabinete Cristóbal Cumián. La tarde de este jueves se entregó el último gendarme que permanecía prófugo en la investigación por una red de corrupción en Gendarmería. Con esto el total de detenidos asciende a 47 funcionarios y 23 civiles. Las 70 personas pasarán este viernes a control de detención y una eventual formalización en el juzgado 12º juzgado de garantía de Santiago. Y una polémica se generó por el reajuste al sector público, acordado entre el gobierno y parte de la mesa del sector público. El debate se ha centrado en el artículo 14 del acuerdo, cuestionado por la oposición, que acusa que la norma busca limitar la no renovación de contratos en el Estado. Los trabajadores a contrata. El artículo establece que estas decisiones deberán ser debidamente fundadas, notificarse con 30 días de anticipación y ser remitidas a la Contraloría, además de permitir reclamaciones por vicio de legalidad. Y bueno, desde el gobierno se señala que la medida no altera las causas legales vigentes, mientras continúan las críticas políticas al acuerdo. Y la tensión entre Venezuela y Estados Unidos por el bloqueo de buques sancionados ordenado por el presidente Trump motivó ofrecimientos de mediación por parte de México y de Brasil. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a cualquier intervención y se mostró dispuesta a impulsar una salida pacífica bajo el marco de Naciones Unidas. En la misma línea, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, confirmó contactos con Washington y Caracas para promover una solución diplomática. Martina Bail y Martín Vidaurre fueron reconocidos como los mejores deportistas chilenos del año en la gala del Comité Olímpico de Chile. Bail destacó por una temporada histórica en el atletismo con récords nacionales y podios internacionales, mientras que Vidaurre fue subcampeón en Mountain Bike World Series y ganó oro. Mira el precio del oro, cómo está, en una fecha de la Copa del Mundo en Italia. 7:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ya lo decíamos en titulares, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de influenza H3N2. La reciente alerta por la circulación de esta cepa en el hemisferio norte, junto con su detección en países de la región, ha reactivado las consultas sobre un eventual impacto en Chile. Desde el MinSal llamaron a todas las personas que hoy día no están vacunadas a que se vacunen lo más pronto posible, asistiendo a los vacunatorios públicos y privados. Pero para conocer bien esta digamos, nueva cepa, variante, y cómo la misma vacuna la incluye, ¿con quién vamos a conversar? Con el mejor experto que hay en estos temas, bioquímico, virólogo molecular, académico de la USACH, obviamente, doctor en bioquímica y biología molecular, aquí en la Universidad de Santiago de Compostela, que coincide con la Universidad de Santiago. Aquí al acá, lado. de Chile. Vamos mano a mano. No, y además el profesor es experto en temas que, más allá de qué pasa con la enfermedad misma, cómo se origina, de dónde viene y cuán grave es, porque dicen que es una variante. En Europa por lo menos están bien preocupados. Doctor Cortés, muy bienvenido. No es doctor, eso sí, es experto, ¿sí? Soy doctor. ¿También es doctor? Pero no pero no médico. De toda la que es razón. Doctor. Los otros son médicos. Toda la razón. Claro. Es que uno le dice doctors así a Sí. todos, Ah. pero doctor en el grado, sí. Sí. Así que no hay problema que le digamos doctor Cortés. 10 años de Suena estudio. bien, ¿ah? Sí. Sí, pues, sí. no- Harto no- que no cuesta es menos. los estudios, pues, para que estemos Gracias, Marcelo, ninguneando. por venir a conversar con Muchas gracias por nosotros. la invitación. Oiga, doctor, vamos a lo principal. Este bicho que apareció de nuevo
una variante de la influenza en Europa. Están súper preocupados en Europa, en Alemania, Francia, Italia, España. Y con récord en el periodo invernal de enfermedad y eso que están ellos entrando. Y además en los establecimientos escolares, ausentismo. ¿Cuán graves y de dónde viene esta nueva variante? Porque todos los años hay una variante. Sí. Bueno, como profesor voy a tratar de explicar desde los fenicios. Bueno, la gripe viene, está causada, el agente etiológico es el influenza. Y hay dos tipos de influenza que nos afectan mucho a los humanos, que es el tipo A y tipo B. Ambos están circulando muy fuerte en Europa, en el hemisferio norte, pero principalmente influenza tipo A. Y dentro de las influencias tipo A hay diferentes subtipos y se clasifican de acuerdo a un H y una N. En este caso H3N2 y se refiere a la combinación de proteínas que están en la superficie. Eso nos permite clasificar a los virus y se podría decir que darle nombre y apellido. Y ahora le estamos dando como un apodo que es el subclado K, ¿cierto? Pero en realidad es una influenza humana tipo A y es una influenza común, solamente que sufrió algunos tipos de mutaciones. Los primeros reportes de este virus fueron en Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda. Y se han descrito al menos 10 cambios en su proteína de hemaglutinina y por lo tanto estaría con capacidad de poder evadir la respuesta inmune causada por la vacuna. Ajá. No obstante lo anterior, no está mostrando una agresividad o no está generando una patología tan grave, pero sí está disparado su contagio. Por lo tanto, estaríamos hablando de un virus con alta transmisibilidad, pero a lo mejor no tanta virulencia. ¿A grupos de riesgo afecta principalmente o a todos? Exactamente. Es que todos nos vamos a infectar, pero ahí es cómo desarrollamos la enfermedad. Claro, niños y adultos mayores siempre se ven más afectados. Pero eso siempre, claro. ¿Qué? Como yo. Por ejemplo. Por eso que hago preguntas con especial. ¿No? Por niño. Por niño. Usted es niña. Claro. Yo soy mayor. Primero aclaremos la peligrosidad, porque la gente ya es tema de conversación en todas partes, por eso decidimos hablar de este tema para poner la pelota al suelo. Es más grave que otras. No se está mostrando como más grave que otras, pero sí más transmisible. Y dado que tenemos poblaciones de riesgo, el peligro está en que se lleguen a enfermar este tipo de población, que son niños pequeños, enfermos crónicos, inmunosuprimidos, adultos mayores, embarazadas. Claro, ahí está el riesgo, o sea, estamos hablando de riesgo. Y la vacuna hasta ahora lo que está mostrando, la vacuna que está vigente, es que está protegiendo alrededor del 60-70% de los niños vacunados y alrededor del 30 y el 40% de los adultos vacunados. Lo está protegiendo de la enfermedad. Todavía funciona la vacuna porque está hecha con la misma cepa, pero como tiene estos pequeños cambios, hace entonces que pueda evadir la respuesta inmune o la vacuna no ser tan eficaz para controlar, pero de todas maneras sirve la vacuna y por eso se está llamando a la vacunación activa a las personas que están rezagadas en su esquema. Marcelo, quiero hacer un link un poco con lo que sucede en el ámbito global respecto a las vacunas y en relación también a discursos de ciertos sectores de la sociedad, particularmente la ultraderecha, pero no es algo exclusivo de ellos. Hemos visto movimientos, entre comillas, más hippie, en contra de las vacunas. Y me quiero centrar en algo que escuché ayer de una infectóloga de la clínica Las Condes, que dentro de las preocupaciones no estaba esta variante de la influenza, ni siquiera, obviamente, porque en Chile tenemos... Ahí vamos a hablar de la comunicación de riesgo, pero tenemos un muy buen proceso de vacunación, ya no hay problema ahí. Pero sí, a nivel mundial, con el monitoreo justamente de ciertos virus y enfermedades y el CDC, ¿no? El Centro para el Control, porque no lo voy a decir en inglés, y la prevención de enfermedades, con las nuevas disposiciones del gobierno de Donald Trump. ¿Cuánto preocupa eso para el globo cuando hemos visto que niegan la existencia de ciertas enfermedades? ¿Para qué decir también de cosas mucho más globales como el cambio climático? Pero también las vacunas han sido muy cuestionadas. Sí, eso es casi una pregunta política o geopolítica. Sí. Sí, la verdad es que si nosotros vemos la historia, fuimos capaces de controlar un virus tan fuerte como la viruela, fuimos capaces de erradicarlo, es el único ejemplo, capaces de controlar el poliovirus. Y si no es por el trabajo mancomunado a nivel global, el SARS-CoV-2 también no hubiera sido, o estaríamos todavía con ese problema. Quizás ahí la pregunta es, ¿qué está pasando con la Organización Mundial de la Salud en relación a
que antiguamente, yo me acuerdo, era pequeño y era una autoridad, o sea, lo que la Organización Mundial de la Salud decía, había que hacerlo, o sea, las campañas de vacunación eran efectivas. Se hacían en los colegios y todos haciendo fila, todos pasamos el brazo. Entonces, yo creo que ahí habría que preguntarse qué está pasando con eso, porque, claro, el impacto de su mensaje no está llegando a la población. Todavía tenemos, en efecto, grupos que son emergentes, o bien grupos políticos, que niegan la eficacia de las vacunas, y las vacunas han salvado miles de millones de vidas, y eso es indudable. O sea, la evidencia científica es por millones, y abogar ahora por no aplicar vacunas es poner en riesgo lo que hemos logrado como a nivel mundial, que es una inmunidad de rebaño, y es tener a nuestros niños desarrollándose de manera sana, y eso se logra con un pequeño gesto que es vacunarse, y no hay riesgo en la vacunación, no hay riesgo alguno en la vacunación. Para nada. Pero es que me quedo dando vueltas de 60-40. ¿Ya? 40% de ineficiencia de una vacuna o de ineficacia, no sé cómo se le llama, es harto grande. Entonces, sí, para la persona mayor o los niños es una preocupación. ¿Hay alternativas? ¿Se está pensando en los niños vacuna? Es alto, ¿no? En los niños la protección es alta, es sobre el 70, es como el 70%, es mucho más alta. Los adultos es más baja, pero en el adulto estamos hablando de toda la población. Estamos hablando de cobertura, no de la vacuna. De protección de la vacuna de la vacuna actual, misma. Ya, perfecto. Estamos hablando de eso. Entonces, claro, la preocupación puede estar, ¿por qué es tan bajo? Y ahí es donde yo venía a poner un poco también la discusión es cuál es nuestro estado de salud como sociedad. Solamente centrémonos en Chile. Si analizamos los datos, los niveles de obesidad, estamos récord mundial. Obesidad adulto, obesidad infantil. Estamos en una epidemia de diabetes, una epidemia de hipertensión en gente joven, 30 años, 40 años. Un nivel de sedentarismo elevado, mala alimentación, mal sueño, etcétera. Entonces, hay desde el punto de vista de la salud pública algunas interrogantes o preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué hemos abandonado la educación de la salud pública? Porque es un tema de educación, finalmente. Sí. Es lo mismo que cuando nosotros teníamos claro que se nos enseñó que había que vacunarse, iban al colegio y todos nos teníamos que vacunar, porque era parte de la educación en relación a la salud. Y eso está escaseando ahora y es muy bajo, y por eso yo feliz de estar acá. Las cosas eran más claras. Si no se vacuna el niñito, se va para la casa, pasa el invierno en su casa y no expone a sus compañeros. O sea, también hay derecho a defenderse de estas personas que tienen criterios propios, pero que afectan a los demás. Sí. Pero, y por ejemplo, el sarampión. El sarampión está siendo un gran problema, está rebrotando el sarampión, y es porque, claro, ha pasado mucho tiempo ya de la aplicación de las vacunas, y toca un refuerzo, se podría decir, en un grupo etario. Acá en Chile se está llamando, creo que entre los nacidos entre el 70 y el 80, si mal no recuerdo. Sí, yo estoy dentro de eso. Sí, y la vacunación hay que realizarla porque ya pasó mucho tiempo y uno tiene células de memoria, pero claro, van decayendo a lo largo del tiempo. La memoria se pierde fácil. La gente que se vacunó este año y que está en edad de riesgo, ¿contra influenza? O sea, contra influenza en general. Ya. Y dado que esa no es suficientemente eficaz porque tiene un porcentaje importante, ¿va a tener que vacunarse de nuevo por precaución o tiene que esperar el año igual? Se está llamando a la vacunación a la gente que no se ha vacunado. A eso se está llamando. Ahora, lo que he estado escuchando es que se está pensando, si es que ya no se decidió, el que se adelante la campaña de vacunación a marzo, que es con la llegada de los escolares a los colegios, y donde ocurre el hacinamiento, no tanto el frío, sino que más bien muchos niños en una sola sala, y da la posibilidad de que uno enferme al resto y el resto enferme a su familia. Ahora están yéndose de vacaciones. Ahora, por eso es que ahora no es el problema. Las temperaturas también están subiendo, pero en marzo la campaña yo creo que va a venir muy fuerte. ¿Qué pasa con el invierno? Porque tendrá que haber un refuerzo nuevamente de esta vacuna contra la influenza H3N2K. Te lo pregunto porque escuchaba a esta infectóloga, que no es pariente tuya, pero también es, Claudia Cortés. Sí. Ella señalaba que, claro, a propósito de que también va perdiendo, eficacia con los meses, o si pasan muchos meses, pierde el efecto. Entonces hay que usarlo en el momento oportuno y adecuado. No sé si marzo es el periodo más crítico, o mayo, o julio, pleno invierno. Lo que ocurre es que la inmunidad comienza a elevarse al mes de la vacunación.
Entonces, si ya no hace efecto al toque, digamos. Exacto. Entonces, si ya la vacunación comienza la campaña en marzo, estamos pensando en una ventana de que los niños vayan a vacunarse entre marzo y abril. Estamos pensando abril, mayo, junio, que es justo el momento más frío. Perfecto. No dura hasta ahí. Comienza el efecto máximo en junio, que es cuando está más frío. Entonces, por eso es que adelantar la campaña no es algo descabellado. Otra cosa positiva de adelantar la campaña es que ya se estarían ya se tendrían en stock las vacunas actualizadas. Las vacunas se actualizan cada 6 meses y ahí entonces está ya, se dijo que se iba a actualizar con una cepa de Singapur y una cepa de Sydney, dependiendo si es una vacuna, dependiendo del modo de fabricación de la vacuna, pero ya tendría, estaría más cercano desde el punto de vista de la proteína a lo que está circulando hoy en día que es el H3N2 subclado K. Entonces, y eso mejoraría la performance de la vacuna, porque estaría actualizada. Okay, o sea, va a venir con cambio. Va a venir con cambio, perfecto. Claro. Todos los años. ¿Y en el mercado hay o vamos a tener que de nuevo avivarnos a ir a conseguir las vacunas antes? Por la demanda, porque si esto se extiende fácil. Es verdad, aquí en Chile hay dos sistemas. Uno es que si estás en el grupo de riesgo puedes ir a los vacunatorios, inscribirte y vacunarte. Y claro, si la puedes comprar en la farmacia y tienes los recursos, la mayoría lo hacemos. O sea, yo también lo hago, no estoy en el grupo de riesgo y la compro. Así que eso también se puede hacer, afortunadamente, en Chile, para los que tengan recursos. El fantasma del COVID, uno siempre le da vuelta, quedamos traumados. Sí, antes de eso, porque solamente para cerrar el tema muy breve, Ale, de H3N2 subclado K, solamente para dejar tranquila a las personas que básicamente la sintomatología es la misma que conocemos respecto a lo que llamamos gripe comúnmente, y solo que en este caso es más transmisible y tenemos que cuidar a los más vulnerables. Y ahí es donde quiero ir con lo último antes de pasar al tema. COVID. Claro. Así como en el COVID, nosotros tenemos que ahora recordar ciertas medidas que son lo que le llaman el estornudo con etiqueta, pero en realidad en castellano es cubrirte con el antebrazo, con el codo, con el anverso del codo. No toserle la cara a otro. No, y a la mano tampoco, claro. Con un pañuelo desechable, no toserle en la cara al resto. Si uno se siente resfriado con los síntomas, que es dolor de cuerpo, mucosidad, estornudos, todo dolor de cabeza, fiebre, quédese en la casa, claro. Y si tiene que asistir y está con síntomas, use mascarilla para no contagiar al resto de las personas que están alrededor suyo. Esas son las medidas como básicas y es cosa, yo siempre hago el mismo ejemplo de los estudiantes. Está muy de moda la serie, está muy de moda la serie coreana. Sí, están todos con mascarilla. Todos con mascarilla, pero es algo cultural porque ellos han sufrido muchas gripes a lo largo de su historia, muchas y bien mortales también, más que en Chile. Entonces tienen ya la cultura de usar la mascarilla de manera habitual. No estoy diciendo que se use todo el tiempo, pero si uno se tiene síntomas hay que usarla. Y por otro lado, el metro en Santiago, el metro es, no cabemos, y ahí yo sugeriría el uso de mascarilla para evitar... obligación para subir al metro y a lugares de alta concentración. No, claro. Y ahora pasemos al fantasma, COVID. Cerremos ese capítulo porque me pone nervioso, el famoso COVID. ¿Cuán distinto esto con el COVID en la posibilidad de expansión y que se transforme en un problema un poquito difícil de controlar? Es que la expansión del virus influenza es común esto. O sea, el que ya haya llegado a Chile no es ninguna sorpresa. O sea, iba a llegar de todas maneras. En su momento me acuerdo cuando pasó lo de la viruela del mono, me preguntaron también si iba a llegar a Chile. Habían unos miles de casos solamente. Y dije, sí, va a llegar. Las redes sociales no les gustó mucho lo que yo dije y llegó como a los 2 o 3 días. O sea, es inevitable. Los virus no tienen frontera porque viajan con nosotros. Entonces, estamos hablando de un periodo de incubación de 2 días aproximadamente. Entonces, yo a lo mejor me siento bien ahora, pero estoy incubando el virus, entonces me lo voy a llevar hacia otro lado. Entonces, al igual que el SARS-CoV-2, el influenza se distribuye a nivel global sin fronteras. Lo que aquí tenemos a nuestra ventaja, que también me faltó decirlo, es que además de las vacunas, nosotros también tenemos antivirales. Ya. Y los antivirales, lo que han mostrado es que este virus, este nuevo virus que está circulando, este nuevo subclado, es sensible a los antivirales. Ese es un buen dato. Por ejemplo, Celtamivir es un antiviral que uno puede comprar en una farmacia,
Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se instruyó a que solamente se usara para casos graves y en hospitales. ¿Tiene contraindicación? No, no tiene contraindicación, pero el stock es limitado. Ah, ok. Entonces, no sé si se acuerdan, hace unos 15 años atrás, la gripe porcina. Sí. La gripe porcina, no sé, a la semana se acabaron todos los antivirales de la farmacia y a lo mejor la gente lo compró por tenerlo por si acaso y no queda disponible para casos graves, por ejemplo. Marcelo, para ir cerrando, tengo acá una pregunta que es necesario también recordar a propósito de la pandemia, ¿no? Del COVID, en relación a la efectividad, el porcentaje de efectividad de las mascarillas, sobre todo el recambio de ellas en su uso, porque a veces nos olvidamos de esa situación, de ese hábito que deberíamos haber inculcado, pero ya está internalizado esto de, obviamente, estornudar con el antebrazo, en el codo y qué sé yo, y otras cosas. Pero el uso de la mascarilla también es importante, no es tener la misma todo el día. No, y depende de la mascarilla. Tenemos la mascarilla quirúrgica, estamos recordando cosas Sí. de unos años atrás. Sí, que la lata recordar mascarilla eso. quirúrgica, o también llamada la de 3 pliegues, Sí. esa mascarilla tiene una eficacia en su filtración de entre 1 y 2 horas. El tiempo sobre es lo todo porque clave. se humedece. Sí. Y la KN97, ¿se acuerdan? ¿La más común? Que era como muy extraña y muy sí, como que así, ahogaba. como Claro, esa podía ser punta. usada todo el día. Sí, ¿Y esa común y corriente que uno se pone, que está en todas partes? Esa de 3 pliegues, Esa es la de 3 pliegues. entre 1 y 2 Parece horas. pañal esa. Sí, un poco. que es Claro. como de color celeste, Sí. que está... Sí. se pone Oye, en la estoy lleno en oreja. la casa y no sirve más. Entre No, una y... te dura poco. No dura ni para programa. Por ejemplo, se podría usar para ir en el metro o si Eso. uno va para cosas concretas. para cosas sí, claro, tiene razón. y si no Porque también hay cambiarla. que me costa, pues, doctor. Y lo otro, por supuesto, y lo otro es comprarla en lugares habilitados y no en la calle. Hacer una campañita, tener reserva para que no haya especulación. Exacto. Bueno, Marcelo, doctor, sí, yo solo agregar y felicitar porque este programa que vuelva, digo yo. Ciencia Snack, de hecho tú protagonizaste, condujiste y nos entregaste mucha información en el primer capítulo de este podcast, temporada. Ciencia Snack, claro, dedicado a los virus y era muy, muy bueno. Así que Somos virus. podríamos revitalizarlo. Súper bueno, felicitaciones, gran comunicador también Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes una vez por la me oportunidad. dijeron que yo era virus y yo dije, de todas las cosas que me han dicho en mi vida, esto ya es peor. Y no, pues somos virus. ¿Somos virus? Nuestro porcentaje de Eso. genoma es muy elevado de virus. De hecho, nuestra evolución es gracias a los virus. Somos primates avanzados gracias a los virus. Así Después que les no puedo nos hablar de eso. miremos Eso. con tanto desprecio. Gracias Marcelo Cortés, bioquímico y virólogo molecular, académico de la USACH y claramente, como tú bien decías Alejandro, también doctor en bioquímica y biología molecular de la Universidad de Santiago de Compostela. Que te vaya Doctor, muy bien. muchas gracias. Gracias. Eso, lindo fin de semana. Gracias. Chao. Chao, chao. Falta para las 8, vamos a una pausa, ya regresamos. Oye, a Línea corriendo a Uno. comprar antivirales para tener Vaya nomás. guardadito. Ay, choqué. No, a mí me preocupa mi señora, porque es chacha cosita, entonces. No pegue la señora. Ah, no, pues hay que cuidar. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 58 minutos. La historia es parte de lo que hoy somos y hacemos en el Zoo Nacional. Educamos sobre la fauna silvestre de Chile y del mundo. Trabajamos por la conservación de la biodiversidad mediante programas especializados. Aportamos a la ciencia impulsando investigaciones y conocimiento. Rehabilitamos a más de 1000 animales silvestres al año. Celebramos un siglo al servicio de la conservación, de la educación y del encuentro entre las personas y la naturaleza. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen. La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia, como yo. Ley Daniela, Ley Valentina, Mónica, Sofía, Camila, Sara, Francisca, Villaray, Teresa, Carolina. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres. una ley que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley En nombre de todas. Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En artes y oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El Ministerio de Salud informó la detección en Chile del subclado K de la influenza A, que es H3N2, una variante genética del virus que ya circula en otras regiones del mundo. Y la autoridad señaló que este hallazgo era esperado y se da en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en el país. Y desde el MinSal indicaron que no se ha observado un aumento en la gravedad de los casos ni en las hospitalizaciones y que es probable que en los próximos días se confirmen nuevas muestras positivas a medida que continúan los análisis del ISP, Instituto de Salud Pública. El presidente electo José Antonio Kast va a sostener hoy una nueva reunión con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el domicilio de Las Condes de este último. El equipo del presidente electo confirmó que el encuentro se va a efectuar a las 4 de la tarde y que luego de la cita el presidente electo José Antonio Kast ofrecerá un punto de prensa para informar sobre sus alcances, de manera que a lo mejor se conversan algunas cosas sorprendentes. La reunión se da luego de la polémica generada en un encuentro previo entre ambos a la segunda vuelta y que derivó en la suspensión de la militancia de Eduardo Frei en la Democracia Cristiana. Una polémica se generó por el reajuste al sector público acordado entre el gobierno y parte de la mesa del sector público. El debate se ha centrado en el artículo 14 del acuerdo, cuestionado por la oposición, que acusa que la norma busca limitar la no renovación de contratas en el Estado. El artículo establece que estas decisiones deberán estar debidamente fundadas, notificarse con 30 días de anticipación y ser remitidas a la Contraloría, además de permitir reclamaciones por vicios de legalidad. Desde el gobierno se señala que la medida no altera las causas legales vigentes mientras continúan las críticas políticas al acuerdo. La tensión entre Venezuela y Estados Unidos por el bloqueo de buques sancionados ordenado por el presidente Trump motivó ofrecimientos de mediación por parte de México y Brasil. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a cualquier intervención y se mostró dispuesta a impulsar una salida pacífica bajo el marco de las Naciones Unidas. En la misma línea, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, confirmó contactos con Washington y Caracas para promover una solución diplomática. 8:03. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ay. Bueno, hay varias epidemias en el mundo, ¿no? No sé. O pandemias. Está llena sí, todos los días. Virus, cosas. Pero también ahora vamos a cambiar a la política, donde pasan cosas. Tiene relación con la política, de hecho. Bueno, el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales ha marcado obviamente un episodio inédito en la historia de nuestro país, nuestra historia republicana, pero además está asociado al surgimiento y propagación a una velocidad impresionante de las nuevas derechas, que es distinto a lo que hablamos de derechas populistas o a las derechas, desde luego, liberales. Esto es como algo diferente. Y en Chile estamos en la duda, todavía algunos, entre qué giro va a tomar el gobierno del presidente electo, porque no tenemos mucha claridad, sobre todo porque fue especialmente ambiguo durante la campaña electoral de no mostrar las cartas.
Así es que vamos a conversar con Franco De Ledone, argentino, doctor en comunicación por la Freie Universität Berlín y especialista en nuevas derechas, autor, y por eso era el chiste, pero no me lo entendiste, Ale, igual era fome, pero es el autor del libro, pero previo, el podcast Epidemia Ultra. Y vamos a conversar justamente de este fenómeno que él viene estudiando y comunicando muy bien hace un rato, y luego, por supuesto, también verlo con nuestro caso, ¿no? Que pasó acá con José Antonio Kast. Franco, muy buenos días acá en Chile, me imagino buenas tardes en el lugar de Europa que te encuentras. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos ustedes, gracias por invitarme. Bien. De veras que estamos con Remix. Muy bien. Y nada, acá son las 12 del mediodía, así que no sé si buenos días o buenas tardes encaja. Todavía, bueno, buenas tardes. En Chile, mediodía, ya empezamos a hablar de mediodía. ¿Qué parte está, Franco? Bueno, estoy en Baviera, en el sur de Alemania. Ah, bueno, qué zona. Mira, todo relacionado. A propósito. Porque Baviera es parte también de nuestra la historia del presidente electo acá. Pero no haga tantas asociaciones tan directas. ¿Va? Pero, Franco, en Chile estamos muy sorprendidos en un hecho inédito, que en elecciones populares se elija un candidato de la ultraderecha conservadora, en un país que teóricamente la ciudadanía es más progresista que su clase política. ¿Podría explicarnos más qué es esta nueva derecha? ¿Qué tiene de nuevo frente a la derecha liberal o las derechas conservadoras que hemos conocido por 2 siglos en América Latina? Bueno, esa es la pregunta clave, creo que hay que hacerse, ¿no? Para entender ya sea el caso actual de Chile como otros que hemos vivido en la región, en Latinoamérica quiero decir, pero también en Europa e incluso en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de representantes de lo que se conoce como derecha radical, que como bien usted dice se diferencia de la derecha liberal o derecha convencional o en algunos lugares centro-derecha por su relación respecto de los valores democráticos y el respeto a diferentes pilares del Estado de Derecho. Es decir, una derecha convencional, democrática, tradicional, lo que busca es plantear un proyecto de país con esa visión, si se quiere, más conservadora, pero dentro del marco de la democracia, ¿no es cierto? Con los elementos de la democracia. La derecha radical, por su parte, hace algo parecido, es decir, funciona dentro de una democracia y respeta ciertos elementos de la regla del juego, pero también trabaja para erosionar esa democracia, trabaja para limitar, por ejemplo, diferentes aspectos de la vida pública, como puede ser limitar el ejercicio de la prensa, defender derechos de ciertas minorías, buscar que la oposición política o el pensamiento político opuesto sea descalificado y considerado un enemigo moral de la sociedad y no otra visión del país. Y eso es lo que se ve en las nuevas derechas representadas, insisto, en diferentes elementos alrededor del mundo, partidos en diferentes países que tienen mucha más relevancia que en el pasado y que se diferencia, si se quiere, el último elemento, digamos, académico, teórico, de la extrema derecha, porque no plantean un cambio revolucionario, no dicen hay que cambiar esto de pies a cabeza y hay que generar un régimen absolutamente nuevo, sino, insisto, trabajan desde dentro de la democracia y la erosionan desde dentro. Y para nombrar 2 ejemplos muy concretos y bastante conocidos, podemos ver el caso de Víctor Orbán en Hungría, que desde que está en el gobierno fue erosionando la democracia, cambiando la constitución al punto de construir prácticamente una autocracia en ese país, incluso estando dentro de la Unión Europea y sufriendo sanciones de parte de la misma, o el caso, si se quiere, al otro lado del mundo, de El Salvador con Nayib Bukele, que como bien sabemos también ha estado en el poder ejerciendo esa concentración, limitando el poder legislativo, limitando el poder judicial y, por ejemplo, haciendo cambios en la Constitución para poder ser reelegido pese a que se lo impedía la misma. Franco, me quiero detener también en las formas, ya que tú eres un comunicador político que también está haciendo pedagogía, pero no es solo pedagogía, es también darnos cuenta de por qué llegamos a esto. Y una pregunta que nos hacemos hoy en Chile y que desde tu país, ¿no? Argentina, también hemos visto varios comentarios o análisis al respecto. El concepto de epidemia ultra, sobre todo la epidemia, en relación a las formas que se están comunicando al mundo, a las sociedades, estos líderes que además son carismáticos y tienen distintas cualidades o características. El tema como de contagio, el tema del miedo, el tema de toda la forma de lo que se transmite también. Hablemos de ese concepto porque creo que es muy elocuente esa metáfora que tú has utilizado.
Bueno, muchas gracias. Sí, un poco la metáfora apunta justamente a eso, o apuntaba cuando se creó, porque este es un proyecto que más allá del libro, que se publicó hace menos de un mes, nace en 2019, ¿no? Incluso antes de la pandemia. De hecho, en algún punto pensaba si con la pandemia le debía cambiar el nombre. Por suerte lo mantuve. Y tiene que ver justamente con lo que vos planteás, desde diferentes aspectos. Mencionaste varios. El primer punto es cómo llegamos a esto. Yo creo que tiene que ver un poco en parte a subestimar a este tipo de fuerzas, ¿no? Creer que son volátiles, que son temporales. De hecho, recuerdo haber hecho un episodio sobre el electo presidente chileno, José Antonio Kast, allá por 2021, en febrero, y discutir sobre el tema. Hay mucha gente diciendo, bueno, pero ese es un elemento marginal de la política chilena, ¿no? No es relevante. Y eso, no, insisto, no es una excepción Chile, sino que ha pasado en todos lados este elemento de subestimarlo. Ha pasado en Alemania, ha pasado en España y ni hablar en Argentina, país vecino de ustedes. Por otra parte, aparece el elemento del miedo, lo mencionaste perfectamente. Creo que cuando uno tiene que resumir por qué se moviliza una persona para votar a una opción política de derecha radical hoy en día, el elemento principal es ese miedo. El miedo no solamente a un problema que pueda tener que ver con algo físico, es decir, una inseguridad por crimen o por algún tipo de influencia física concreta, sino también el miedo a perder cierto status quo, el miedo a perder, por ejemplo, una suerte de escala moral de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, con qué tengo que estar de acuerdo. Lo llamado civilizatorio para algunos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y creo que ahí también las nuevas derechas, ya sea José Antonio Kast como otros referentes con los que él usualmente se ha reunido durante los últimos 8 años, como gente de Bolsonaro, gente en México de representantes de esa derecha radical, el mismísimo Donald Trump y su visión del MAGA, ¿no? Como se conoce ahora en Estados Unidos, trabajan con ese tipo de narrativas, ¿no? Del miedo, de la inseguridad, de no saber qué es lo que nos espera en el futuro, y a partir de ahí poder movilizar otras narrativas que se derivan de ella, como puede ser la de odio, la del desprecio por el que piensa diferente, la de no dar lugar a que haya un pensamiento diferente. Y lo más importante, no sé si lo mencioné antes, pero es muy importante en todo caso repetirlo, es que estas nuevas derechas disputan conceptos que en el pasado tal vez no se disputaban. Es decir, ¿qué significa, por ejemplo, libertad? ¿Qué significa, por ejemplo, el sentido común? Esa es una palabra que usó muchísimo tiempo también José Antonio Kast en sus spots, en su campaña, de decir, no importa la ideología, lo que importa es qué es el sentido común. Y ese es un concepto vacío que uno puede llenar con lo que uno quiere, ¿no? Y especialmente con lo que uno necesita en un momento determinado. Y creo que José Antonio Kast, trabajando a lo largo de estos 8 años, ha conseguido dar en el momento justo con el discurso que él necesitaba y que Chile estaba tal vez en esa campaña demandando. Después, si como decían en la introducción, el colega mencionaba y coincido con él, tal vez hay una parte de la agenda que no se problematizó, que no se expresó de manera abierta, como tal vez sí se expresó hace 4 años en la otra elección o hace 8 en la primera en la que participó. Esa es otra discusión y tal vez se la dejo a ustedes, que son los que viven allí, los que vieron la campaña bien de cerca, ¿no? Una consulta respecto a la dimensión que tiene en estas articulaciones internacionales. Nosotros en Chile estamos acostumbrados a que hay pensamientos de distinto tipo y algún grado de simpatía, de cercanía, de vínculos, pero no una articulación, ni siquiera en tiempos de Allende, qué sé yo, momentos más radicales, Frei Montalva, que fuese una articulación internacional. En este caso, lo que da la impresión es que hay una nueva hegemonía, en el caso de América Latina, Estados Unidos, forzando o obligando a los países de América Latina a ir en una cierta línea que tiene mucho que ver con esto y además que con Europa incluso, mucha visita, mucha coordinación. ¿Cuán armado está este diseño? ¿Quiénes lo digitan? ¿De dónde están los centros de pensamiento principales? ¿Qué se sabe de esta red? Sí, a ver, es interesante eso porque también es una discusión que todavía se sostiene en el mundo académico, ¿no? De cómo se constituye esa red. Yo no creo que sea no creo que el modelo de una visión piramidal corresponda o nos ayude a entender cómo funciona. No creo que haya un líder o un punto a partir del cual se desprenden todas las decisiones. Me parece que es más bien una red que funciona de manera en la cual han
convergido, ¿no? Digamos, han llegado diferentes visiones que tenían muchos puntos en común, y lo que sí sucedió, especialmente en los últimos años, 2, 3 años, con muchas visitas a estos foros internacionales, conocen muy bien seguro la CIPAC, ¿no? La Conferencia de Acción Política Conservadora, que nace en Estados Unidos y luego se traslada a muchos lugares del mundo, América Latina, Hungría, Australia, etc. Empieza a haber si se quiere, un espacio para tráfico de narrativas. Es decir, un espacio a partir del cual empiezan a coincidir, como usted bien plantea, ciertos elementos en los cuales se parecen esas historias que son las que mejor comunican mensajes políticos, incluso mejor que un spot o un buen eslogan. Porque una historia es memorable, una historia tiene una cierta lógica interna y una historia nos lleva a conclusiones. En el caso de la política, conclusiones que nos permiten movilizarnos, eventualmente, por ejemplo, ejercer el voto. En ese sentido, veo que José Antonio Kast ha ingresado en algún momento, ya cuando empezaba a hacer, creo que ni siquiera existía su partido republicano, pero ya ingresaba a ese sector, empezaba a formar parte de esos foros y empezaba, al igual que otros partidos, a compartir esas narrativas y poder trabajar en función de eso su propio mensaje adaptado a la coyuntura de su país, ¿no? Porque ello también hay que tener claro que puede haber similitudes, pero también elementos muy concretos propios de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, tomó el tema migratorio, que en América Latina no era tema de los partidos políticos ni de los bloques políticos, pero la migración, primera vez, se identifica un enemigo, un rasgo populista. Eso es pero hay un enemigo al que atacar, pero él tiene varios enemigos, porque también la izquierda aparece como enemigo. Y Boric. Claro. Eso es una novedad muy importante para destacar el caso de Chile, ¿no? Al menos desde el punto de vista del análisis, digo. Como usted bien marca, el elemento migratorio como arma política discursiva era propio de Europa, especialmente Europa Occidental, aunque luego se trasladó a Europa Oriental y Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, todo vehiculizado sobre la narrativa o el relato de una teoría conspirativa que se conoce como teoría del gran reemplazo, ¿no? A partir de la cual se cree que hay unas fuerzas ocultas que promueven una inmigración masiva para reemplazar una población autóctona. José Antonio Kast no llega tan lejos, me parece, en sus planteos, pero sí utiliza la migración como herramienta política, discursiva de política para su campaña, cosa que no hemos visto en otros casos, aunque eso no descarta que haya visiones xenófobas en otros países, o incluso racistas. Sí. Eso en absoluto lo descarto, pero sí que es una novedad que lo use como elemento de comunicación política y que eventualmente le haya funcionado, ¿no? Al menos en esa coyuntura. Después que los migrantes voten por él y no, curiosamente, votaban más por él que por la otra candidata. Bueno, ahí hay que también saber que el voto en general creemos lo contrario porque venimos de una tradición de la Ilustración, ¿no? y demás, pero el voto no es una decisión simple y llanamente racional, ¿no? No sopesamos pro y contras y luego tomamos una decisión en general, digo, ¿no? En general esa decisión está atada, como les decía antes, a narrativas de las cuales se desprenden ciertos aspectos, si se quiere, más emocionales, ¿no? Que tienen que ver con un sentir mucho más allá de lo que puede indicarnos una visión sencillamente racional, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podría tener sentido para un migrante votar a un partido que plantee esto, porque tal vez no se siente objeto de ese enemigo que usted marcaba, ¿no? En la literatura se conoce como el otro social. Él no se siente parte del otro, del grupo que está al otro lado, sino se siente parte y siente que va a ser respetado. Si eso después se cumple o no, es otra discusión, ¿no? Pero en principio, dentro de esa elaboración, puedo decir que se han visto casos similares en otros lugares del mundo, y es interesante porque ello muchas veces genera la idea de que la gente vota en contra de sus propios intereses, y pareciera que es una buena forma para argumentar en contra del surgimiento de estas visiones más antidemocráticas o alejadas de la democracia, y creo que es un problema, ¿no? Porque sería desconocer que sobre el mismo objeto, sobre la misma problemática, tenemos diferentes puntos de vista. Y dependiendo de ese punto de vista, tomamos decisiones acordes a tal o cual. Creo que esa es la clave también para entender por qué determinadas personas, tal vez según una visión propia, votarían de manera incoherente, si queremos poner un adjetivo, o no lineal con los intereses propios. Desde Alemania conversamos con el
doctor en comunicación y en este caso además creador de Epidemia Ultra en su versión original, podcast y también el libro Franco de Ledone. En esta entrevista que diste al diario El País, donde justamente destacabas que Kast, y voy a citar, ¿no? Kast ha copiado con éxito el discurso antiinmigración de Europa por primera vez en Latinoamérica, que es lo que también profundizabas con Alejandro. Quiero detenerme en otro concepto que me llama también mucho la atención, no el concepto en sí, sino que se haya votado a alguien no solo, digamos, con este discurso, que según Carlos Peña es vacío. Carlos Peña es un intelectual de Chile, rector de una importante universidad, que vaciado de ideas, digamos, no tiene ideas, y tú también lo decías en este suerte de análisis-discurso, pero tú hablabas de esto de neopatriota. Entonces uno se pregunta, ¿cómo están viendo, además desde Europa, porque acá en Chile todavía parece que no tenemos memoria, la figura tan conectada de Kast, no solo con la dictadura propiamente tal, y su ideólogo, Jaime Guzmán, sino con Pinochet, el gran dictador, el terrible dictador, uno de los más macabros, por supuesto, de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo se ve desde Europa, ¿no?, la relación de José Antonio Kast con Pinochet, que lo han resaltado algunos medios de comunicación cuando fue electo? Sí. Mira, teniendo en cuenta esto que tal vez me preguntaban antes sobre esas redes o sobre esas coincidencias, ¿no?, que se trasladan de país en país, creo que hay una coincidencia muy importante, un denominador común que nace en cada país, pero que encuentra ahí su espejo en otras ultraderechas alrededor del mundo, y es esta visión revisionista de la historia respecto de experiencias autoritarias previas o dictaduras, ¿no? Y en el caso en particular de Chile es bastante llamativo porque no hace falta más que ir al archivo y buscar declaraciones, incluso en estos foros internacionales, donde aparece José Antonio Kast defendiendo o planteando, si se quiere, una visión alternativa mucho más amable, ¿no?, con la época de la dictadura, tratando de construir un relato a partir del cual hemos recibido solo mentiras, ¿no?, de parte de un relato dominante hasta el día de hoy. No es nuevo, ha pasado con otros líderes. En Argentina, ustedes conocen la discusión sobre los 30.000 desaparecidos, que se ha puesto en debate un consenso que era ampliamente mayoritario en toda la sociedad durante aproximadamente 40 años, y justo el año en que se cumplen 40 años de democracia en Argentina, se empieza a discutir mucho más sobre esa idea de memoria histórica. En el caso de Alemania en particular, que es donde vivo, esto llama mucho la atención y despierta ciertas suspicacias porque, por ejemplo, en Alemania, defender o hacer apología del nacionalsocialismo o de elementos relativos a ello, incluso símbolos, está estrictamente prohibido, ¿no? Hay penas respecto a eso. Entonces hay ciertos consensos que, más allá de lo cultural, se han trasladado a lo que sería el Código Penal, ¿no? Es decir, a la acción concreta del Estado en contra de que se vuelva a producir eso. Pero creo que es un elemento clave porque también en el caso de Chile tal vez intenta de alguna manera generar un discurso de dejar atrás un pasado parecido a lo que pasa con Meloni en Italia, tratar de olvidar aquel pasado autoritario y expresar la idea de que solo podemos mirar hacia el futuro y no tener más esas discusiones. Es una forma también de desligarse y al mismo tiempo de hacer un lavado de cara a esa historia y tratar de alguna manera incluso de reivindicar ciertos elementos de esas experiencias, ¿no? Franco, tú hablabas, yo te escuché en un podcast, en un TED, que el concepto de la repetición, que también tiene que ver cómo se transmite algo, el concepto que hablábamos al inicio del nombre de tu podcast original, la epidemia. Y ¿qué hacemos, no? Tú también planteabas eso, porque junto con educar y hacer pedagogía para poder votar informado, que también siento, ¿no?, que es uno de tus propósitos porque lo has hecho explícito, uno se pregunta, bueno, ¿qué hacemos así como usamos mascarilla o nos ponemos una vacuna para poder protegernos de ciertos virus? ¿Cómo hacemos como sociedad para protegernos de estos líderes o de estos mandatos o administraciones que atentan contra la democracia? ¿Qué se puede hacer? Y también me gustaría preguntarte si tienes alguna crítica o algún análisis respecto a lo que está pasando con lo que llamamos la centroizquierda, o ya que estamos en Alemania, ¿no?, contigo, la socialdemocracia, cuánto también se ha fortalecido o no se ha mantenido, ha perdido poder en nuestra región, acá en Latinoamérica.
Bueno, a ver, intento ser lo más conciso posible. Son muchas cosas. Primero, muchas gracias por la mención a todos mis trabajos, a las diferentes cosas que me pone muy contento que te haya servido y que estés atenta a eso. A ver, empezando por la primera parte. ¿Qué hacer frente a esto y qué ha pasado? A ver, me parece que creíamos que estábamos vacunados contra esta epidemia. Creíamos que, por ejemplo, en Europa la Segunda Guerra Mundial había sido la tragedia lo suficientemente grande como para impedir que esto vuelva a pasar. Y en el libro, en Epidemia Ultra, el primer capítulo habla del día que nace la epidemia Ultra, o que mejor dicho vuelve, y lo que hablo es de aquel triunfo que lo llevó a segunda vuelta a Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, sí. Cuando en 2002 pasa a segunda vuelta, pierde por mucho, pero ahí nos deja la señal de que el germen había regresado, ese germen de una visión antidemocrática como reemplazo del sistema democrático. ¿Por qué? Porque debemos reconocer, y acá tal vez viene la crítica, tal vez no solamente a la izquierda, sino a todas las posiciones de partidos políticos democráticos, fue creer que la promesa, cuando cayó el muro de Berlín y cuando el liberalismo como ideología política se impuso, estaba cumplida, ¿no? Que estábamos condenados al éxito, que no iba a haber más problemas en nuestras sociedades y que simplemente era una cuestión de tiempo para que todos podamos vivir mejor. Bueno, lo que vemos la realidad, lo que nos deja, por ejemplo, las consecuencias de la crisis del 2008, es que hay marginalidad, que hay exclusión, que hay desigualdad, que hay gente que le va muy mal y que esa promesa pareciera no haberse cumplido. Y empieza a haber una crítica al régimen democrático. Y esa crítica se evidencia, tal vez no en protestas en la calle, ni mucho menos, pero sí en ese comportamiento político de ir a votar partidos o opciones políticas que ponen en duda, ¿no? Esos valores democráticos. ¿Qué hacer frente a eso concretamente? En ese video que vos mencionás, a ver, a mí me interesa no solamente el área o el estrato de las élites, que ya hablamos, partidos y demás, o medios de comunicación incluso, sino también qué pasa en nuestra casa, ¿no? Y en ese video hablo de cómo no arruinar la mesa de Navidad. Porque por una cuestión estadística, ustedes lo vieron, la mitad votó un partido, la mitad al otro, y así en muchos países pasa, te vas a encontrar con gente que votó a ese otro partido, al que no te gusta, ¿no? De un lado o del otro, da igual. ¿Cómo haces para seguir conviviendo y que no se arruine esa mesa de Navidad? Bueno, creo que ahí hay que abrir un poco el corazón a la empatía, ¿no? Es decir, tratar de ver desde qué punto de vista está esta persona viendo el problema que la lleve a elegir una opción que no es democrática, a pensar que un autoritarismo le puede solucionar los problemas en lugar de empeorarlos, ¿no? Y creo que ahí hay un trabajo, si se quiere, personal muy difícil, pero importante, de tratar de, en lugar de descalificar al otro y decir, usted no sabe votar o ese tipo de cosas que se suele decir, tratar de entender desde dónde estamos hablando y encontrar ahí un punto en común, porque siempre con esa gente tenemos una base en común. Si podemos encontrar esos valores en común, también podemos encontrar un punto de vista en común. Creo que ese es el gran esfuerzo que tenemos como tarea, me imagino yo, en los próximos 20 años de nuestras vidas. Para no seguir polarizando, muy buen consejo o oportunidad que tenemos exactamente para no pelear con el que vota distinto. Muchas gracias, Franco de Letone, de Epidemia Ultra, y por supuesto desde, en este caso, Baviera, ¿no? ¿Decías tú? Sí. Ahí, en Alemania, se ha comunicado con nosotros en Línea 1. Muchas gracias. Hay una famosa cervecería por ahí, Franco. Hay unas cuantas. Unas cuantas, me imagino. Chao, gracias. Gracias, un abrazo grande, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chao. Muy bueno, ¿ah? Esto es gracias a nuestro compañero Gonzalo Espinosa, que se consiguió el contacto, coordinó todo con Alemania, se lo pololeó, como se dice en chileno, y realmente es un muy buen comunicador, Franco de Letone. Joven, exitoso, pero además muy sensible. Nuestros parabienes a nuestro colega, ¿no es cierto? La iniciativa ¿Vamos a una pausa? joven, energía. Ahí está la verdadera juventud. Eso. Oye, ¿vamos a una pausa, Guilla? Sí, ya está, corresponde. 8:28. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional.
Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas Voces. Recuerdos. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5. Radio USACH. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Aula en Vivo. Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos, la Orquesta USACH, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico USACH. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas Voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Estábamos conversando muy temprano aquí en Radio USACH con el equipo editorial, Daniela, y a todos nos sorprendió el asesinato de un jugador de fútbol que fue seleccionado de Ecuador, jugador de Barcelona, de Guayaquil, que fue baleado en un recinto comercial a plena luz del día, con su madre y su esposa a los lados. Una de las dos, creo que fue la madre, quedó levemente herida, no grave, pero él era el blanco. Y bueno, uno dice, ¿cómo? Pineira, ¿no? Acá en Chile nunca pasó, nos recordó un caso claro de, ¿te acuerdas de Colombia, después del Mundial, cuando también asesinó a un jugador y nunca se dio una explicación? Sí, me acuerdo. Claro, pero aquí resulta que mirando las estadísticas, fíjense lo siguiente, en lo que va de este año, Ecuador tiene 1.822 secuestros, 6.787 extorsiones, el 35% apenas se encuentra en investigación. Los operativos de rescate y control han logrado evitar pagos por más de $72 millones, frenar la entrega de $5,9 millones solo por efectos de extorsión. Pero las investigaciones sin que se llegue a una coherente combate a esta situación aparece desbordada porque de año en año se va multiplicando. Y los homicidios de jugadores de fútbol van como 5 casos, que incluye a los futbolistas, en algunos casos asesinados, en otros secuestrados, a parientes, por ejemplo el padre de un futbolista, por otro lado en el caso de un otro jugador, Jackson Rodríguez, que fue secuestrada a la esposa y un hijo desde su casa, entraron a buscarlo a él. Él se escondió, pero no pensó que se iban a llevar a la esposa y al hijo. Y así esto ocurrió en abril pasado. Esto es ya una situación extensa. Y uno quiere, bueno, ¿pero por qué? Bueno, ¿sabes? Cuando los secuestros da mucha plata. Secuestrar gente que tiene plata. Y en América Latina, ¿quiénes tienen plata? Los futbolistas profesionales. Eso explicaría por qué. Y esto es parte de los negocios, comillas, del crimen organizado. Exacto, que el secuestro. Pero detrás de esto hay elementos que hablan de que toda una serie de negocios turbios
hay hoy detrás del fútbol, que apenas se ocultan. O sea, uno ve el espectáculo de los jugadores, pero no sabe el negocio de las apuestas ilegales que hay detrás. Y donde hay jugadores que aparecen involucrados en las apuestas ilegales. Entonces, se supone que se tiene que dejar perder, no se deja perder y lo matan. Sí. Por ejemplo, o no se dio el resultado que se quería, o se estimó que no se entregó lo suficiente, y por lo tanto, lo que yo quiero destacar, para que no nos sorprenda una vez más, que no lo vimos venir, que el crimen organizado, pero además los ilícitos, los negocios ilegales que nos caracterizan hoy, van permeando actividades lícitas que aceptan estos dineros que parece como una suerte de complemento, que no pasa nada. Aquí en Chile hay futbolistas que participan de este tipo de, por ejemplo, de negocios de las apuestas ilegales o apuestas informales, no sé cómo le llama, porque todo depende de si la ley lo definió o no de una manera u otra, pero es una suerte de tácita aceptación de cosas ilícitas como normales y finalmente se van extendiendo en todas las áreas. Es como cuando en el sector, por ejemplo, financiero o turístico o en los casinos se aceptan platas raras. No es que sean necesariamente los que lo aceptan ellos, delincuentes, pero empiezan a tolerar y abrirse a estos negocios turbios, como que nos toque, no nos toca, y no se dan cuenta y quedan atrapados. Y esto que está pasando allá, hay claros visos de que aquí en Chile también está pasando. Y que incluso jugadores famosos que han estado detrás y le dicen, mira, no es conveniente, ni siquiera se dan cuenta de la gravedad en lo que se están metiendo. Porque cuando te metes con los patitos malos, te puede pasar lo que le está pasando a Ecuador en una cantidad impresionante, impresionante. 1.823 secuestros, 6.787 extorsiones, más estos asesinatos de futbolistas o secuestros familiares, nos dice, hay que estar alerta. Y bueno, recordamos México también, que lamentablemente sigue liderando este macabro ranking, ¿no?, de este delito. Pero Ecuador era un país limpio hace 6, 7 años, era como nosotros. México toda la vida ha sido así. Esa es la diferencia. Sí, por eso es buena la comparación para mirar también, ¿no?, de cómo se puede convertir un país seguro en una situación, más allá de la percepción, porque acá lo alto en Chile sigue siendo la percepción. Vamos a Cultura, 8:36. Cultura, espectáculos y panoramas. Hagamos un recorrido cultural. Hola, Gonza. Hola, ¿cómo están? Buen día. Usted es el hombre que trae la alegría. Yo deprimo y usted alegra. Y yo peleo. Ahí están todas las emociones. Exacto. Y yo peleo. Sí, es viernes, así que hay que alegrarse porque viene el fin de semana y hay hartos panoramas para la gente que le gustan los libros, principalmente porque desde ayer, 18 de diciembre, jueves 18 de diciembre, comenzó la Furia del Libro Verano 2025. Y ya estaba lleno el GAM. Sí, o sea, es que espectacular, la verdad, porque hasta el 21 de diciembre van a haber un montón de actividades y hay, para contarte, 223 editoriales vendiendo sus libros ahí y más de 80 actividades de autores nacionales e internacionales. Así que una programación también que cruza desde, digamos, los niños hasta los adultos, diversos géneros y estilos, así que está espectacular. Y se ha potenciado tanto y tanto se ha potenciado que un artista como Kayosama justamente diseñó el afiche precioso que quedó para esta nueva versión de la Furia de verano, la Furia del Libro. De hecho, solo para contarte de que si alguien está interesado, por ejemplo, en temas periodísticos, va a haber un conversatorio sobre el caso de la trama bielorrusa. Ah, qué buena, ¿con quién? Moderado por Freddy Stock con periodistas de CIPER. Sí, caché. Eso está muy interesante, que va a ser hoy día a las 19 horas en la sala C1 del GAM. Pero para entrar en el tema de los libros que se van a presentar, hay reediciones de grandes autores de la literatura chilena, como Gabriela Mistral, donde se van a publicar antologías y textos pedagógicos de ella, un libro de conversaciones inéditas de José Donoso, gran escritor chileno del boom latinoamericano, con libros espectaculares como El obsceno pájaro de la noche. Ese libro me encanta. Que no lo he leído de todos los... Tienes que leerlo. Me he leído 3 o 4 de él y me falta ese. Es una radiografía de Chile y que atraviesa desde el tiempo de la hacienda hasta el establecimiento de estas nuevas clases sociales y la exclusión que hay entre pobladores y las clases acomodadas. Buena. Espectacular. ¿Me lo prestáis? Yo te voy a prestar Fragua de Simón Soto. ¿Perdón?
No, que para pedirle el libro. Sí. Yo. Vamos con eso después. También Enrique Lin, una revisión de su obra crítica y también de la editorial UDP. Ay, me llegó a la casa, pero 800 páginas. El de Pedro Lemebel. No, el de Lin. El de Lin es de editorial UDP. Sí. Pero también van a hacer una reedición del libro Poco Hombre, que agrupa las crónicas de Pedro Lemebel, una especie de antología. También hay un espacio para la música, hay un libro dedicado a Redolés, otro a la banda norteamericana Yo La Tengo, y también uno muy interesante de Charly García, que hace un análisis profundo de su etapa más experimental en Say No More. Así que bueno, ahí está toda la información con respecto a la furia del libro. Y Alejandro, ¿tiene un comentario sobre el libro usted? Sí, mira, me llegó un libro de Carmen Bunster Reyes, ella es socióloga, entre paréntesis, que escribe un libro que se llama Los acertijos de la bestia del apocalipsis, pero que tiene algo esotérico por la primera lectura, porque me llegó, digamos, hoy día en la mañana me encontré con el libro arriba de mi escritorio, y que tiene hoy día un lanzamiento en Ñuñoa, que la Plaza Ñuñoa es un lugar fantástico porque están pasando muchas cosas, el Café Literario Ñuñoa, que está en la plaza, exactamente, hoy a las 18:30 horas, calle George Washington, 116, por si ustedes quieren ir también. ¿Ahí abrieron de nuevo el Café Literario? Así es, señor. Porque lo estaban remodelando. ¿Puedes repetir, porfa, el título del libro para que la gente también asista y lo busque en las redes sociales? Los acertijos de la bestia del apocalipsis. Es una novela de Carmen Bunster Reyes, editorial latinoamericana. Buenísimo. Sí, buenísimo todo lo que está pasando ahí en la Plaza de Ñuñoa, que ahora cierran la calle el fin de semana. Es una buena gestión del alcalde Sichel, hay que reconocerlo, para que la gente vaya a pasear y ponen una feria. Así. No es el primero que dice que ha notado un cambio humano positivo, para no ser tan dogmático también y reconocer. Exacto, lo bueno hay que reconocerlo. Sobre todo la plaza. Sí, salió un informe de la Cámara Nacional de Comercio con respecto a la cultura que indica que la industria del espectáculo y el entretenimiento creció un 6% en Chile y que el 96% de las producciones durante el año fueron de música en vivo. Así que... Tiene plata la gente. Tiene plata la gente para gastar. Hoy día el bloque, ¿o no? Hoy día es el bloque depresivo. Hoy día parece que es el bloque depresivo en esta nuevamente no fui. Vamos a buscarlo al tiro porque... Sí, creo que hoy día son buenos. Me encanta el matcha y todo este nuevo formato de... 20 de diciembre. 20 de diciembre. Mañana. Sí, mañana sábado, agotado. Obvio, se agota el tiro. Y yo me entero y se agota. El Macha cantó con los Jaivas en el Estadio Nacional en la presentación que hicieron hace poco. Buenísimo, sí. Cantó esa vergüenza. Qué lindo. Cada día más vergüenza. Es el himno de hoy. Buenísimo. Ya, Gonza, tenemos nuestro invitado y vamos a seguir con cultura, así que muchas gracias también por estos datos con la furia del libro y por supuesto también lo que mencionabas de la industria del espectáculo. Son las 8:42. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El destacado guionista y escritor chileno Simón Soto estrenó una audioserie sobre Palestina y las raíces también de la diáspora en Chile. Disponible en Spotify y Apple Podcast, la audioserie El Último Palestino desarrolla una historia de ficción con audios algunos y buena documentación, audios reales y muy buena documentación en torno a la tragedia, el genocidio, la masacre que se vive en la Franja de Gaza. Así que vamos a hablar sobre esta iniciativa y que ya está, como te decía, disponible con 6 capítulos muy interesantes entre 15 y 20 minutos y vamos a conversar, por supuesto, con su creador, Simón Soto, autor de Fragua, de Matadero Franklin, bueno, de tantos libros como Aguafuerte, Cielo Negro, entre otros. Querido Simón, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Línea 1. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va, Daniela, Alejandro, a todos ahí? Muchas gracias por el interés, por este nuevo proyecto que está ya al aire, digamos. Es muy bueno. Simón, es una audioserie. Sí. Cuéntanos cómo se construyó una audioserie donde, bueno, se mezcla un poquito de testimonio como en toda obra de ficción, pero sobre un fenómeno real y objetivo. Y que sigue sucediendo, además. Claro. ¿Cómo lograste articular eso? Ya, mira, yo fui convocado a escribir este proyecto por una productora que se llama Erizar, cuyos socios son
son descendientes de palestinos, digamos, Pedro Cobian y Omar Núñez, y ellos querían realizar, ¿no es cierto?, una audioserie, no sabían bien qué, pero les parecía que era un formato atractivo, ¿no es cierto?, interesante, y que podía tener una factibilidad de realización mucho más rápida y ágil que un producto audiovisual que por su enorme costo es mucho más lento, ¿no? Y bueno, yo he escrito narrativa literaria, narrativa audiovisual, he escrito cine, pero nunca había escrito ficción auditiva, por llamarla de alguna manera, ¿no? Por denominarla de alguna forma. Y claro, pese al desafío y a la tremenda responsabilidad de trabajar con un material de esta naturaleza, ¿no?, que está ocurriendo, ¿no?, que está en on. Bueno, me uní al proyecto y empecé primero a investigar muchísimo, ¿no? Como que hice un levantamiento de bibliografía, ¿no? Leí mucho a Edward Said, a un montón de pensadores, ¿no es cierto?, tanto de origen árabe como también judío, que han escrito y pensado críticamente sobre la ocupación sionista en el territorio palestino, y ahí me di cuenta de mi enorme ignorancia sobre todo esto y sobre cuán antiguo era esta ocupación, digamos, ¿no? Ya casi 100 años, ¿no? Entonces, con esa investigación también hablamos por ejemplo, con el doctor Luis Ver, que es un cirujano que estuvo hace poco en Gaza, ¿no? Operando, incluso haciendo intervenciones a niños, a mujeres, a ancianos sin anestesia, porque no había anestesia. Entonces hice una recopilación investigativa bastante profunda y extensa, y con todo ese material empecé a sentar las bases de la historia que está hoy día al aire, ¿no? Y pese a que que todo el trasfondo del relato está inspirado, ¿no es cierto?, en hechos concretos, en hechos historiográficos y también contemporáneos, es una obra de ficción, ¿no es cierto? Son personajes inventados y lo que ocurre es una invención, digamos, ¿no? Pero me ha pasado con los auditores y auditoras de la audioserie, que les da la idea de que es casi una docuficción, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es porque el proyecto utiliza, ¿no es cierto?, de manera muy, muy fiel el contexto real, ¿no? Y además hay un dato que es importante, que nosotros trabajamos con un sonidista palestino que está en Gaza, y que lleva largo tiempo recopilando sonidos tanto en Cisjordania, en los territorios ocupados, digamos. El sonido de la guerra. Y obviamente, claro, el sonido de la guerra, y no solo de la guerra, sino que también de la cotidianidad de los palestinos. Exacto. Bajo la ocupación sionista, ¿no? Derrumban casas, hay crímenes así... y está el árabe también presente. En plena calle, etcétera, sí, ¿no? como idioma. Simón, que nos queda muy poco tiempo, pero quiero detenerme en los tópicos, de alguna manera, que están presentes en El último palestino, que básicamente es la historia de una mujer chilena, palestina, descendiente de Palestina, Leila Halabi, que interpreta muy bien Celine Raymond, que va justamente a Gaza. Y no voy a spoilear más para que lo escuchen porque está muy bueno. Yo hoy me terminé el 6º capítulo. Pero quiero detenerme en algo que tú ya mencionabas. Por un lado está, por supuesto, la diáspora, está el mismo conflicto tan antiguo y toda esa carga histórica que hay. Está el sionismo, porque tú haces la diferencia con Israel y con algunas personas que están ahí. Y está el tema de también las cárceles clandestinas, la violencia a partir también del sionismo y la mujer palestina.
que creo que también ahí se recalca muy bien, no solo por el personaje, sino a través del personaje y otras mujeres. ¿Cómo fue esa priorización temática de alguna manera? ¿Cómo se fue dando y por qué la elegiste o la eligieron dentro de todo el grupo? Esto lo dirige además Ramón Yao. Ramón Yao, sí. Sí, mira, lo que pasa es que yo al principio barajé varios modelos argumentales, digamos, ¿no? En base a todo lo que había investigado, ¿no? Y de pronto, claro, aparece la idea, ¿no es cierto?, como de la mujer palestina como un ser humano que resiste en distintos niveles esta cuestión, ¿no? Hay un documental extraordinario que debe tener unos 15 años, que en este momento exacto, no recuerdo el nombre, pero un documental de animación de un cineasta israelí que participó de una masacre que ocurrió en el Líbano, en un campo de refugiados palestinos, y bueno, y todo ese tipo de referente me fue... ¿Ese es Vals con Bashir? ¿Ese? ¿O no? Ese, Vals con Bashir. Sí, bueno, googleé todo lo que me dijiste. Ya. Sí, ese documental que es muy interesante porque además está hecho en animación, retrata muy de manera muy contundente de alguna manera la función emocional y social que tiene la mujer palestina en la diáspora, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso me fue dando la idea de construir este personaje, ¿no? Que es esta mujer que se entera, ¿no es cierto?, de que en Gaza su familia, digamos, su familia de origen, solo que había un niño de 9 años que se llama Abed, y ella se empecina en ir a buscarlo, digamos, ¿no? Y ese es el gran trayecto de la historia, ¿no es cierto? Y todo lo que aparece luego en su viaje por el territorio ocupado tiene que ver con cosas de la realidad, digamos, ¿no? Como desde los grupos, ¿no es cierto?, de disidencia palestina, ¿no es cierto? También ahí aparece en el segundo capítulo una mujer, ¿no es cierto?, israelí que pertenece a una ONG que reúne solo a mujeres israelíes que prestan ayuda en la que comparte café. Checkpoint. Sí, en los checkpoints, ¿no es cierto? Entonces ahí me dio una idea más compleja de esa realidad que no tiene un solo tinte, ¿no? Sino que está llena de ambigüedad, de grises, ¿no es cierto? De complejidad, en definitiva, ¿no? Sí, absolutamente. Y hay varias mujeres presentes en la audioserie El Último Palestino que son bien interesantes. Hay una mala. Es la Vanessa Miller, ¿no? Una pequeña pregunta. ¿Por qué no se llamó La Última Palestina? El último... no, porque la historia es del niño. El Último Palestino. El niño que lo van a buscar y a rescatar. Es que ya cuando lo escuches vas a entender por la narración. Es muy bonito. No son solo mujeres, pero son muy importantes en el hilo conductor y en el énfasis que ha comentado Simón Soto. Simón, pero una consulta. ¿Los personajes son ficticios o son reales? Porque me queda claro que los testimonios son, Alejandro. O sea, la información es real, lo que pasa es real, los sonidos son reales. No, la historia es ficticia y los personajes también. Simón, se nos fue el tiempo. Haz la invitación para que escuchen, por supuesto, este muy buen y atingente, vigente, necesario podcast El Último Palestino. Oye, muchas gracias por el tiempo, por la invitación. Siempre un agrado hablar contigo, Daniela, etcétera. Así que nada, bacán todo. Se pasaron. Ok, a la invitación, Simón, invita. Ya con la invitación, sí. No, nada, a los auditores de Radio USACH, auditores y auditoras que
que se aventuren a escuchar esta historia que, sobre todo, además, pienso yo, quiero creer que es muy trepidante, ¿no? Como es una gran tragedia, yo diría que tiene elementos de thriller. Hoy sí. Y por lo tanto, lo que uno quiere saber es qué va a ocurrir, ¿no? Si esta mujer va a conseguir su objetivo o no en un ambiente de una hostilidad profunda y que además que está ocurriendo en este momento, digamos, ¿no? Tiene ese es el tema también. Esa terrible ironía y ambigüedad. Y el capítulo del interrogatorio es tremendo, así que hay que tomárselo con calma. Y a mí me costó cruzarlo, pero eso pasa, lamentablemente. Bueno, y ese fue el capítulo que a mí más me costó escribir, ¿no? Porque además es solo una pura escena, digamos, ¿no? Sí. Una escena completa, ¿no? Muy asfixiante en todo sentido. Gracias, Simón, querido. Un abrazo, lindo fin de. Oye, un agrado, se pasaron, un abrazo. Y nada, ojalá que sigan escuchando la audioserie. Un abrazo. Un abrazo, que te vaya muy bien. Chao. Gracias, Simón. 5 minutos para las 9. Yes. Ven. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. ¿Qué se viene, Gonzalo? Se vienen novedades principalmente en el ámbito judicial porque a las 9 se realiza la formalización de imputados en el marco de la operación Apocalipsis, donde están involucrados varios funcionarios de Gendarmería. Uno se tenían 47 ya van. 47 van, 47, sí. Uno se entregó. Tenían un sistema ahí de economía circular espectacular. Sí, increíble. Allanaban las celdas, se robaban las cosas y después se las revendían de nuevo a los reos. Increíble. A las 9 también. La carne llegaba como a 200 lucas. Sí. Después a las 9, a las 9 también se realiza la audiencia por el cierre de investigación en la causa ECO en secuestro del homicidio de Ronald Ojeda. Acá está involucrada la organización Piratas de Aragua, así que se cierra esa investigación. Y a las 4 el presidente electo José Antonio Kast se reúne con el exmandatario Eduardo Frei. La casa era de Kast, ¿no? No entendí. ¿La casa donde se van a reunir las Condes o la de Frei? Eso es lo que no entendí. De nuevo la misma casa, ya. Sí. Porque así si no, que es la moneda. Vamos a ver qué pasa ahí. Tal vez lo mandan de nuevo al Tribunal Supremo. No sé. Ya no es. Ya, chao. Pero bueno, vamos con los resultados de la pregunta del día porque tenemos que darle el pase a nuestro querido colega Rodrigo Alcaíno en el enlace USACH. Y le preguntamos a la gente por este proyecto de ley que permitiría que el presidente pueda disolver el Congreso presentado por el sheriff, el diputado Gaspar Rivas. Sheriff Elmo. Es que cómo va con ese peluche a hablar a la Cámara de Diputados. Es impresionante lo que estamos acá en la política chilena. Le preguntamos al público en nuestras redes @Radio USACH y @TV USACH qué le parecía esta situación, este proyecto de ley. Un 1% dijo que es un buen proyecto, un 20% afirmó que el Congreso no lo va a aprobar y un 79% dijo que es peligroso para la democracia. Así nomás. Gracias a todos por participar. Viernes, así que nos vemos el día lunes ya a partir de las 7:30. Nos despedimos con agradables 20 grados, esperando eso sí, 28 para esta jornada. Y vamos con Rodrigo, que ya está listo. Eso, ya está listo Rodrigo Alcaíno. Enlace USACH. Gracias. Rodrigo Alcaíno. Chao, don Guillermo. Espinosa. Ya, chao, don Guillermo. Chao, Danielo. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.